Hola, somos Ariel, Y Meli, miembros de la iglesia Aitén Villalonga. Nuestros pastores son Rigoberto y Elizabeth Bogado. Seguimos con esta serie de preguntas que dice la Biblia sobre... doble ánimo, que fue el tema que prometimos la semana pasada. Bien, antes de leer Santiago capítulo 1 versículo 8, vamos a dividir estas palabras que conforman el doble ánimo. Dice, la primera es de doble ánimo, que proviene de la palabra griega dispichos, dipsichos, perdón. Dice, que significa interés vacilante o dividido. La raíz de esta palabra significa literalmente tener dos psicologías o conciencia dual. La persona de doble ánimo literalmente tiene dos agendas operando dentro de ella. Otra palabra a considerar es la palabra inestable. Esta palabra proviene de la palabra griega akatastatos, que significa incapaz de pararse. La fricción entre las dos personalidades de la gente de doble ánimo crea una atmósfera de inestabilidad espiritual y emocional. Nunca están establecidos en su propósito y en una última instancia nunca cumplen su destino en Dios. Ahora sí, hablando de Dios y a lo que importa, vamos a la lectura de Santiago, capítulo 1, versículo 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, según la Reina Valera versión 1960, por supuesto. Dice, a menudo la persona de doble ánimo no es consciente de que está trabajando en contra de su propia visión o tarea debido a una división en su alma. Esta división suele ser el resultado de un trauma. Este trauma puede variar desde abuso, abandono, rechazo, divorcio, traición o dolor en la iglesia. Bien, ¿qué más podemos agregar sobre el doble ánimo? Bien, como estábamos diciendo mi esposo, se trata de una persona que no solo es inconstante, sino que es una doble que mantiene, como se ha escuchado mucho decir, por ejemplo, la doble moral, que mantiene siempre esta dualidad, ¿no? De voy por el color rojo, pero también voy por el color azul. No se pueden las dos cosas. La palabra de Dios dice que no podemos servir a dos señores. Dios siempre nos está hablando de que no podemos ser ni fríos, ni... O sea, que tenemos que ser o fríos o calientes, pero no tibios. En el tema del ánimo es lo mismo, porque una persona con doble ánimo no suele ser una persona confiable, suele ser una persona eh, con la que se pueda emprender, por ejemplo, un proyecto. ¿Sí? Suelen ser personas variantes, personas que hay que andar atrás de ella recordándoles la visión y todo esto es un doble ánimo de esta persona que hoy está todo fuego, todo poder, todo victoria y mañana está por el suelo, que hay que Se da levantarlo con muchísimo. cucharita. Se da muchísimo, no solo en las iglesias, sino que se da muchísimo en las personas. Que uno dice, esta persona es buenísima, es una persona súper genial, adorable, tiene visión, tiene todo, pero tiene un problema. Y el problema es que es como bipolar, se Como suele el tamo. utilizar. Se suele usar esa palabra como bipolar que tiene otra cosa que ver, tiene otra, ¿cómo se podría decir? Otra definición, pero se suele usar para las personas así de doble ánimo. Nosotros entendemos a la luz de la palabra que de eso se está hablando, de una persona inconstante, Podemos decirle como la Biblia la llama, ¿no? Como el tamo, va para un lado, va para el para el otro, otro, ¿por dónde va el para viento? donde va el viento. Ujú. Y a veces hay que mantener ciertas posturas en determinadas cosas, como por ejemplo ser fiel a la palabra de Dios. Eso no tiene discusión. Eh, Obviamente existen variantes, porque por ejemplo hoy te puede gustar, no sé, por decir algo, te puede gustar el arroz y mañana te puede gustar el fideo, genial. sí, Pero hay depende de la cosas, edad, la depende de la circunstancia que uno edad, vive, la pero circunstancia, pero hay cosas que ni la edad ni las circunstancias pueden afectar, como por ejemplo la fe, nuestra confianza plena en Dios, el el buen ser, carácter. el buen carácter, el ser, como dice la palabra, tener estos frutos que demuestran que nosotros somos, bueno, benignos, que somos de buen pensar, que buscamos lo bueno. Estas cosas tienen que ver, aparte de los frutos, tienen que ver también estas cosas con una persona que es una sola, no tiene una doble cara, es una sola persona con un solo ánimo. Es importante entender que Dios se ocupó de hablar al pueblo de Israel, Ujú. por ejemplo, a través del profeta Jeremías. Dice, mi pueblo ha cometido dos males. Me han abandonado, la
fuente de las aguas vivas, y han sacado para sí cisternas rotas que no pueden contener agua. Jeremías capítulo 2, versículo 13. Una persona de doble ánimo, lamentablemente, es una persona en la cual no se puede confiar. Ujú. Y no sé, la misericordia de Dios es infinita, pero Dios no puede poner a alguien con doble ánimo porque un día va a ser, un ejemplo, ¿no? El pastor de la iglesia, pero al otro día va a cerrar todo y se va a enojar con todos y va a echar a todos, por decir un ejemplo así rápido, ¿no? Y a la Eh, semana puede volver sintiendo nuevamente el llamado de Dios. Eso es una persona de doble ánimo. Ponemos este ejemplo de un pastor porque es un ejemplo nada más. Puede ser tranquilamente con cualquier otra cosa, porque muchas personas también les suele pasar en sus trabajos, que claro, cambian constantemente de trabajo por esto, porque hoy siento que esto es lo que en mi vida tengo que hacer. Y a las 2 semanas siento que no, que mi ritmo va por otro lado y es... vamos a leer Santiago capítulo 4 versículo 8, mientras vamos buscando acá también Ajá. 4 ítems de una persona de doble ánimo. Y dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Qué enlace tan interesante que hace el Señor? Dice, vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Qué nos dice entonces? Que de dónde viene la inconstancia y de dónde viene la doble forma de tomar las cosas o de pensarlas, viene del corazón. Del corazón, La palabra de Dios dice, guarda sobre todas las cosas tu corazón, porque de él mana la vida. porque de él mana la vida. Significa que nos está diciendo que por cuanto nosotros debemos primero purificar el corazón y que Dios nos ayudará a quitar cosas como por ejemplo el doble ánimo. Ahora vamos con las características que podemos encontrar en una persona de doble ánimo. En primer lugar, ora con dudas. ¿Qué quiere Ujú. decir? No estando seguro de lo que está orando, no Si tú estando... puedes hacerlo, Señor, si tú crees que puedes ayudar en esta situación, cosas como esta, ¿no? O la típica frase de Diosito, tú que eres tan bonito, tú que eres tan... O sea, hacemos a Dios pequeño, pequeño, pequeñito y estamos desconfiando de Él, estamos dudando de que si Dios es capaz o no es capaz de hacerlo. Por supuesto que es capaz de hacer todas las Sí, cosas, Él hizo todas las como dice cosas. 1 de Juan capítulo 5 versículo 14. Ahora, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos algo acuerdo a su voluntad, Él nos Ujú. escucha. Eso es otro cantar. Por supuesto que si yo estoy pidiendo algo que no está en la voluntad de Dios, Dios, aunque me ame mucho y aunque sea un Dios que puede hacerlo, no lo va a hacer. Y la advertencia que tenemos en Santiago, capítulo 1, versículo 22 y 25, en el punto número 2 nos lleva a decir que una persona de doble ánimo escucha sin hacer. Y la fe sin obras es muerta. Entonces vos podés Ujú. estar lleno de la palabra de Dios, conocerla, orar, pero si a la hora de ponerla por obra, de hacerla, De enfrentarte de a cualquier enfrentar, dificultad. eh, presentas enojo, iras, o respondes mal, o Mm. no sabes callar cuando tienes que callar y hablar cuando tienes que hablar, de nada sirve. Entonces, es una característica muy puntual de una persona de Ujú. doble ánimo. El punto número 3 nos habla también un poco de lo mismo, de tener fe sin obras, de decir, bueno, si yo creo en Dios, creo que Dios prospera, pero nunca siembro, no diezmo, No doy no doy primicia, primicia, no no ayudo al doy prójimo, ofrendas, pero yo sé que Dios, no tengo fe extiendo en mi Dios, mano para ayudar, tengo claro. fe en Dios que me va a salvar. Ojo, la salvación no viene por obras, dejemos eso en claro, pero sí, en el libro de Santiago, te lo recomiendo para que lo leas, dice que puntualmente la fe sin obras es muerta, es como que Ujú. todo va de la mano, como Todo que va de la una mano. cosa ayuda a otra. Y el punto número 4, este es muy importante, posee una lengua desenfrenada. Y también Santiago nos habla de una Ujú. lengua que es el órgano más chiquito de los órganos quizás Es del más, tiene cuerpo. todo un capítulo. El Mm. capítulo 3 se llama La lengua. Así que es todo un Dice, capítulo de si con nuestra 18 lengua versos. bendecimos a nuestro Dios Padre y con ella maldecimos a los hombres, Santiago capítulo 3 versículo 9, entonces estamos hablando por ambos lados de nuestra boca, por lo tanto somos de doble ánimo. Ujú. La lengua es un mal rebelde, entonces qué importante es sobre todas las cosas refrenar nuestra lengua, porque es De, una forma de mostrar que amamos a Dios. sí, y que obviamente hacemos su voluntad.
Con este tema del doble ánimo pudiésemos decir, la palabra da muchas parábolas o da muchos ejemplos sobre esto y dice cosas como de una misma canilla, podríamos decir nosotros, que es lo que utilizamos, no puede salir agua dulce y agua salada. De un mismo árbol no podemos cosechar higos y también manzanas. ¿Sí? No es que salen en 3 ramas manzanas, en 3 ramas higo y en otras 3 ramas limones. No son cosas que se puedan combinar. O salen higos, o salen limones, o salen manzanas. Y si el Eh, agua es dulce o es salada, no hay un intermedio. La buena nueva que tenemos en esta noche para compartirte es que si tú te encuentras en esas personas que, bueno, un día estás Que está feliz, el otro intentando está salir, triste porque y que están intentando obviamente salir. este tipo de personalidades también se da cuenta que tiene esto y le pesa. Hoy te podemos decir y te podemos responder cómo curar el doble ánimo. El punto número 1 dice: asegúrate de ser un verdadero creyente, un Ujú, siervo del Señor Jesús. Recibe a Jesús en tu corazón, acéptalo como único Salvador. Hacemos la oración de fe juntos, si te parece, escribinos, hablanos, estamos ujú, dispuestos a ayudarte. El punto número 2 dice: corrige cualquier dispersión o separación de la iglesia de Cristo. Adopta el plan de Dios para cuidarte a ti y a tus hijos, su iglesia, a la que ha dado dones espirituales, pastores, maestros, sus sacramentos que sostienen la vida y su propia presencia en la adoración. Considera la iglesia como vital para tu bienestar espiritual y servicio. El punto número 3 es importante. Es como confesar nuestro pecado, ¿no? Dice: confiesa la doble mentalidad. Con respecto al plan de santificación de Dios, que utiliza pruebas a propósito para edificar nuestra fe, la mente doble ve el mal en la prueba y a Dios solo en la periferia. La mente espiritualmente enfocada ve a Dios en el control y trabajando por nuestro bien. ujú. El punto número 4 dice: sé resuelto sobre la generosidad de Dios hacia ti. Usa Santiago capítulo 1 versículos 5 al 8 para arrepentirte de dudar de la bondad de Dios y su Ujú. generosidad. Concéntrate en la corona de la vida que ha prometido a los que le aman. No debemos ser personas de doble mentalidad, porque a nuestro Señor no le agrada eso. Nuestro Padre es un Dios celoso y no le es grato que tengas la mente dividida en dos. Él necesita que estés concentrado en escuchar y hacer su palabra. Afortunadamente, la misma Biblia nos da las herramientas tanto para evitar como para combatir el doble ánimo. Damos gracias a Dios Ujú. y a la página todoendios.com que nos ha facilitado esta información. Bendecimos tu vida y nos encontramos en una próxima edición de ¿Qué dice la Biblia sobre?